todos vivimos el duelo de formas diferentes y no va a ser no va a ser algo que vas a ir paso por paso, ya pasé mi etapa de ira, se queda atrás. Claro, tiene duración de 2 meses, paso a la siguiente etapa. Bienvenidos a Agárrate Catalina, estamos igual en nuestro segundo capítulo de esta nueva temporada. El día de hoy estoy con una gran amiga que se llama Vale Subieta. Ella es psicóloga clínica y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy sensible, pero también es importante tocarlo. Bienvenida, Vale. Bienvenida a este espacio de Agárrate Catalina y gracias por estar con nosotros. Camino, bueno, más bien muchas gracias a ti por la invitación. De verdad es para mí un gusto poder contribuir a lo que es Agárrate Catalina, así que bueno, vamos a hablar, ¿no? Empecemos. Como ya les mencionábamos, vamos a hablar sobre el duelo, pero queremos primero iniciar con qué llegaría a ser el duelo, ¿no? Porque conocemos que el duelo más que todo está relacionado a perder un familiar, pero ¿qué hay del duelo de perderse uno mismo, el duelo de perder tal vez, no sé, un trabajo, una mascota? ¿Qué sería el duelo y cuáles son como que las etapas o cómo se llega a manifestar? ¿Ya? Claro que sí, tal como lo decías, Cami, siempre se ha vinculado el duelo con el tema de perder a alguien tras una muerte, ¿no? Uh-huh. Pero existen diferentes tipos de duelo, o sea, vamos a entender el duelo como el proceso que tú vives a raíz de una pérdida. Esta pérdida puede ser ya sea, como decimos, ¿no? La muerte de alguien, puede ser el perder el trabajo, el terminar una relación, también puede ser, obviamente perder una mascota, el irte a vivir a un país completamente, o sea, dejando todo atrás, porque es comenzar de cero, claro. Incluso, perder el trabajo, ¿no? Es como que existen diferentes tipos de duelo, ¿no? ¿Y cómo crees que se manifiesta en las personas, no? Porque claro, conocemos que hay etapas, pero si bien lo conocemos por lo que te dice la sociedad, pero realmente todos vivimos las etapas en el mismo momento, tal vez en algunas personas como que se salta y vuelve. ¿Cómo llegaría a ser viendo desde tu lado como psicóloga clínica, no? Claro, bien tenemos entendido que existen 5 etapas del duelo, ¿no? Para mencionarlas, digamos, tenemos lo que es la negación, la ira, la negociación, la tristeza profunda o que la conocen igual como depresión, uh-huh. Y la aceptación, ¿no? Estas 5 etapas obviamente nunca se van a manifestar en un orden, ni tampoco de la misma manera para todas las personas. Por ponerte un ejemplo, en caso de te enteras que tu familiar tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, y por más que tú no, en ese momento no estás sintiendo que estás viviendo el duelo, desde el momento en el que a ti te dan esa noticia de que, por ejemplo, un tema de cáncer, tu tal familiar tiene 6 meses de vida porque es un cáncer avanzado. Tú desde ese momento que recibes la noticia ya empiezas a procesar el duelo, porque ya empiezas a vivir de forma tal vez muy sutil las etapas, ¿no? De no, ahí viene la negación, de no, es que no puede ser, o yo podía haber hecho más, exacto, porque a mí viene ahí la ira, viene ahí la tristeza profunda, ¿no? Entonces, todos vivimos el duelo de formas diferentes y no va a ser no va a ser algo que vas a ir paso por paso, ya pasé mi etapa de ira, se queda atrás. Claro, tiene duración de 2 meses, paso a la siguiente etapa. Exactamente, es algo que puede volver, ¿no? Por eso es que siempre nosotros consideramos que es bueno cuando tú pasas un tema de duelo, recibir la ayuda psicológica, ¿no? Precisamente para poder transitar este duelo de una manera sana, por decirlo así, ¿no? Claro. Y como tú decías, ¿no? El duelo puede llegarse a vivir antes en el caso, digamos, de la partida de una persona, puede llegarse a vivir al momento de recibir la noticia, ¿no? Pero ¿qué pasa en este duelo que me gustaría que también como que le hagamos más enfoque cuando te pierdes a ti mismo? Puedes perder a ti mismo, no sé, por tal vez alguna relación que ha sido muy tormentosa o porque, no sé, te has cambiado de país y no sabes dónde estás, digamos, realmente. ¿Cómo crees que se vive eso de perderse a uno mismo? ¿Es igual, pasas por las mismas etapas o cómo llegaría a ser en ese sentido? Claro, yo creo que pasas por las mismas etapas, tal vez de forma mucho más, tal vez no vas a vivir las 5 etapas con la misma intensidad, todas las etapas. Claro. Puede ser que tu ira te dure, no sé, una semana, digamos, ¿no? Pero normalmente cuando tú hablas de esto del perderte a ti mismo, yo podría decir que vives ciertas etapas, como te decía, ¿no? Con mucha más énfasis. Tal vez puedes encontrarte entre que la negación o más anclado, digamos, en lo que es la tristeza profunda, ¿no? Cuando realmente tú te pierdes a ti mismo, uh-huh.
vives el día a día, pero sin disfrutar realmente lo que estás haciendo. Como que te despiertas, sigues tu vida normal, te duermes y al día siguiente lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Claro, como un robot, digamos, solamente estoy programado para... Exactamente. Claro. ¿Y qué hay de la sociedad enfrente a lo que es el duelo, ¿no? Porque cuando una persona está enfrentando un duelo, no sé si sea muy común, al menos yo no lo he visto tanto en experiencias, digamos, familiares y demás. No lo he visto tanto como haz terapia, ¿no? Ten ayuda psicológica. Al menos yo no recuerdo. Tengo marcada yo una etapa de duelo que ha sido cuando mi abuela ha fallecido. Que claro, yo era muy niña, pero no entendía cómo era el duelo hasta cuando ya era un poco más grande, ¿no? Y he podido como que hacer terapia, pero no ha habido tanto en mi familia el tema de... Tú también has sufrido, no solamente ha sufrido mi mamá, mi papá, etcétera, mi tía, sino también los nietos, ¿no? ¿Cómo crees que se ve la sociedad en cuanto al duelo y el hecho de buscar ayuda para poder pasar eso, ¿no? Claro, yo pienso que todo parte del hecho de que tenemos el tema de la muerte como algo muy estigmatizado, ¿no? Hablando netamente tal vez del duelo frente a la pérdida de alguien, tenemos como el tema de la muerte algo muy estigmatizado. Tú sabes, aquí la gente es bastante supersticiosa, culturalmente somos bastante supersticiosos, entonces existe mucho este concepto o esta idea de no hables de la muerte porque la estás invocando, la estás convocando, ¿no? Entonces es prohibido hablar de la muerte. Pero ¿qué ha pasado? El 2020 nos ha caído una pandemia donde realmente muchas personas hemos perdido a muchos seres queridos por una enfermedad que no pensábamos que iba a aparecer, ¿no? Ya ha muerto gente muy joven, ha muerto gente, muy mayor. Entonces pienso que ya a raíz de este tipo de situaciones se debería hablar un poco más de la muerte como algo normal, como algo que es parte del ciclo de la vida. Hay personas que, vamos a tener que enfrentarnos a esto mucho más antes que otras. Entonces, partiendo desde ya normalizar el tema de hablar de la muerte, puedes hacer que este tránsito por el duelo pueda ser mucho más fluido, tal vez, o mucho más abordado, ¿no? A veces cuando perdemos a una persona, lo primero que vas a escuchar es de, tienes que ser fuerte. ¿Qué es ser fuerte? O sea... Claro, cada uno puede tener un concepto distinto de ser fuerte. Para mí ser fuerte puede ser, quiero llorar todo el día para sacar todo y ahí ya recupero mi fuerza. Para otros puede ser guardarse todos los sentimientos que tienen, ¿no? Exactamente, entonces es como que estamos igual frente a una sociedad que ve como algo normal el inhibir tus sentimientos, el demostrar que, porque cuando lloras eres débil, entonces no ve, y por eso es que las personas tal vez no nos sentimos lo suficientemente libres de vivir el duelo como deberíamos vivir, y por eso obviamente nos lleva a no ir a terapia y recibir esa ayuda. Hay personas, por ejemplo, ¿no? Casos particulares que yo conozco que han perdido a seres queridos por accidentes de tránsito. Y hay, hasta el día de hoy, estas personas no logran asimilar la muerte de su ser querido, porque obviamente ha sido algo trágico. Pero ¿qué pasa? Supuestamente hay un tiempo, un periodo que es normal vivir el duelo. Pasado este periodo ya se vuelve un duelo ya no tan sano, ¿no? Entonces son estas personas las que principalmente necesitan ayuda. Pero como decimos, en nuestra sociedad lamentablemente no está tan normalizado el ir a terapia, ¿no? No, solamente vas a terapia porque no sé, estás loco, supuestamente, pero yo creo que es importante, ¿no? Y como tú dices, poco a poco ir hablándolo para que sea un tema más tratable y al momento de, porque como tú dices, todo el mundo vamos a llegar a dejar este mundo, que sea más llevadero para los niños, para la gente, para las nuevas generaciones, para nosotras mismas, ¿no? Porque es un tema bien fuerte y creo que hasta que no te pase no lo puedes como que ver así a cabalidad, ¿no? Al 100%. Sí, exactamente, o sea, creo que realmente tenemos que enfrentarnos a veces a esta situación, porque muchas veces nosotros podemos hablar desde nuestra posición cuando vamos a aconsejar, entre comillas, a alguien, hasta que nos toca vivir la situación, que es realmente difícil, que no se puede ser, entre comillas, ser fuerte todo el tiempo, si necesitas también llorar. De hecho, mi mamá, hay algo que siempre de lo que siempre me hablaba. Yo, para ponerte un poco en contexto, el año 2022, en septiembre, perdí a mi papá. Mi papá se fue por una enfermedad crónica y fueron como 2 años que nosotros estuvimos transitando
sutilmente, digamos, y sin darnos cuenta, este duelo del tema de mi papá. Porque desde que ya le diagnosticaron la enfermedad, que era algo muy fuerte, o sea, que ya estaba deteriorándose cada vez más su salud, nosotros ya comenzamos a vivir el tema del duelo. Y esto lo entendí recién, después de 3 meses de que mi papá falleció, cuando comencé a ir a terapia, y mi psicóloga me dijo, ¿no? Como que tú ya has ido transitando de alguna forma, porque el hecho de decirte, ok, tu papá tiene esta enfermedad, ha sido cambiar tu vida completamente, tu rutina completamente, ¿no? Entonces, el hecho de que antes podíamos, o sea, ir a comer a cualquier lugar, era como que no, ahora nos tenemos que cuidar por mi papá. Antes podíamos hacer estos viajes, no, porque a mi papá le tenían que hacer diálisis, digamos, ¿no? Y la diálisis que mi papá necesitaba era cada 3 semanas, 3 veces cada semana. Entonces era cambiar completamente tu rutina y estábamos transitando nosotros ahí el duelo sin darnos cuenta. Entonces cuando ya pasó lo de mi papá, mi mamá obviamente se metió a diferentes tipos de ayudas. Ella como que se pegó un poco más al lado religioso. Y ahí ella, escuchando a un médico en YouTube, este médico decía, cuando tú sufres una pérdida muy grande, tu cerebro se inflama. Y la única forma de desinflamar tu cerebro es llorando. Entonces tú tienes que llorar porque te estás haciendo un bien al llorar. Y no sé si te ha pasado que cuando tú lloras sientes que te estás liberando, ¿no? Entonces no se debería ver como algo malo el llorar, no como un sinónimo de sufrimiento, sino un sinónimo de liberación. Exactamente. No, incluso dicen que cuando los bebés nacen siempre lloran. Es porque como que están tanto tiempo, digamos, dentro de la mamá. Cuando salen es como que liberan todo, ¿no? Y es por eso que lloran. Y es más, los doctores hacen que lloren, ¿no? Porque les dan como que palmaditas. Porque se dice, ¿no? Que llorar es la liberación de todo. Entonces, cuando llegas a la vida, llegas llorando porque te estás liberando, digamos, de todo lo que has estado dentro de tu mamá para empezar una nueva vida, por así decirle, ¿no? Que ya es la vida aquí en la tierra. Exactamente, sí. Entonces, eso es algo bien interesante y yo igual lo había escuchado y era como que, wow, antes llorar era como tú dices, algo mal, así como que no, aguántate, pero eso de inflamarse el cerebro, la verdad no lo tenía en cuenta y me parece algo bien interesante para que la gente lo sepa, ¿no? Exacto. Y en el ámbito laboral, porque claro, ya hemos visto el tema del duelo, que lo vives en tu momento, debes tener tus momentos como que a solas, tú misma, como dices, lo has vivido, pero ¿qué pasa en el ámbito laboral? ¿Cómo llevas ese duelo estando en el ámbito laboral, donde pasas la mayoría de tu tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, es bien difícil, ¿no? Obviamente por ley, por ejemplo, ahora como que te dan 3 días, cuando pierdes un familiar cercano, te dan 3 días por ley de asueto, digamos. Yeah. 3 días no bastan. Es como que ya en 3 días vas a dejar de llorar, ya vas a haber asimilado tu nueva vida a raíz de esta pérdida, entonces todo bien, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante que también a nivel ya entrar en diferentes ramas, ¿no? Esto de la psicología en muchas empresas recién se está empezando a establecer. Entonces sí debería haber como que un abordaje interdisciplinario tal vez en las empresas donde se hablen de este tipo de temas, ¿no? Y cómo a veces el tema del duelo también se puede ver muy afectado por el estrés laboral, por toda la carga que tú tienes día a día, ¿no? Incluso por todas las cosas que pasan dentro de la oficina, todo. Entonces, como que ser un poco más abiertos a hablar sobre este tema y ser un poco más también empáticos con las personas que están afrontando pérdidas. No necesariamente una pérdida, ¿no? De un familiar tras la muerte. O sea, sabemos que pueden haber personas que están, no sé, separándose, divorciándose, están enfrentando, enfermedades, ¿no? Como decíamos, terminales, crónicas. Entonces sería bueno sí hablar desde este punto, ¿no? Porque a veces en muchos lugares como que tú entras a trabajar y ya te consideran un robot, ¿no? Así. Haces esto. Exacto, robot, te tienes que olvidar de tus emociones, 8 horas acá me perteneces, digamos, claro. Y dedícate tú a trabajar, que aquí no puedes demostrar que eres humano un poco más, ¿no? Entonces, sí ser un poco más empáticos, pero eso es un trabajo bien, ya más complejo como sociedad, ¿no? Claro, como sociedad, como tú dices, entender, ¿no? Que cada persona, no necesariamente que pierda a alguien, está viviendo un duelo. Todos estamos viviendo ahorita tal vez un duelo, no necesariamente de una persona, pero sí, ¿no? Interno. Exacto. Creo que es importante eso, lo que mencionas, ¿no? En el trabajo, que seamos más empáticos. En general, no solamente con tus compañeros, con tus jefes, o los jefes con los trabajadores. Como tú dices, no somos robots, ¿no? Exacto. Claro. Y en cuanto a, bueno, un poquito volviendo antes, el duelo de perderse a uno mismo, ¿cómo crees que eso también te afecta
en tu vida diaria? Y bueno, el hecho de hacer terapia, ¿cómo va eso ligado, digamos? Claro, ¿no? A raíz, obviamente, de estas pérdidas puede desembocar en el hecho, como tú dices, de perderse uno mismo. O sea, ya he perdido a tal persona o terminé esta relación, me he ido a otro país, he cambiado de trabajo o he perdido mi trabajo. ¿Quién soy ahora? O sea, ¿qué me toca hacer? Entonces yo creo que en estos casos sí voy a primar y voy a tal vez insistir mucho con el tema de ir a terapia. Sé que es bien complicado porque en un país como el nuestro existe tal vez muy poca demanda o existe, bueno, los precios también, tú sabes que a veces el tema de económico Ujú. prima para que no puedas hacer ciertas cosas. Entonces, recibir terapia yo creo que es importante porque tienes que tal vez encontrar la raíz del por qué te sientes perdido. Y a raíz de eso, ¿qué herramientas tienes tú para poder afrontar esa pérdida y tal vez reconstruirte, ¿no? O sea, volver a comenzar de cero, como que encontrar la raíz para saber a raíz de esto, ok, de qué forma puedo afrontarlo, qué herramientas, porque todos tenemos, yo creo, herramientas para poder afrontar distintas situaciones. Entonces es ver qué estrategias de afrontamiento yo puedo tener frente a tal situación para a partir de ahí ir poco a poco construyéndose. Obviamente la recuperación no va a ser de un rato a otro y no va a ser como algo que vas a ir de su vida y te vas a quedar en su vida, vas a volver a caer y otra vez te vas a levantar y vas a volver a caer. Y eso es lo que se va a repetir. Entonces yo creo que ser también muy resilientes, que es importante la resiliencia, pero también ser muy comprensivos con nosotros mismos, ¿no? Exacto, sí. Comprendernos y aceptar que cada uno tiene un proceso distinto de sanación como tal y que, bueno, va a haber estos altibajos, ¿no? Sí. Y bueno, para terminar también decirles a las personas que tal vez en este momento están pasando por alguna pérdida y demás, que no se olviden que pueden hacer terapia, que pueden buscar ayuda, que es importante sanar para que en el futuro y bueno, también a nuestras futuras generaciones podamos dejar eso, ¿no? De que está bien llorar, está bien sentirse mal, pero también está bien levantarse y darse cuenta que también es algo que es parte de la vida, ¿no? Sí, exactamente, es bien importante dejar en claro que todos tenemos derecho a vivir nuestras emociones, ¿no? Como mencionábamos hace rato, el tema de la pandemia yo creo que nos debería haber abierto de forma general la mente de otra forma, ¿no? Ya no somos personas que estamos aquí para siempre o que podemos decidir cuándo irnos, digamos, ¿no? Pueden pasar muchas cosas que nos van a poner frente a situaciones inesperadas. Pero frente a estas situaciones, aparte de poder levantarnos, de ser resilientes, de poder reinventarnos, permitirnos vivir las emociones que nos toca vivir y que no sean estas emociones un sinónimo de debilidad, de vulnerabilidad, nada por el estilo, ¿no? Somos humanos, entonces creo que es bien importante reconocer eso. Claro, sí, totalmente cierto. Gracias, Vale, de verdad ha sido un tema que sí me ha marcado mucho. Y bueno, agradecerte también por haber contado tu historia, que sé que no es fácil para nada. Y bueno, también decirte, ¿no? Que aquí también tienes un espacio y que, bueno, te queremos bastante, como a Rati Catalini también de manera muy personal. Así que bueno, agradecerte nuevamente por haber estado con nosotras, haber tocado este tema, haber también contado tu experiencia con el duelo. Y igual a la gente que nos está viendo y escuchando, también muchas gracias por el tiempo. Gracias, Vale, y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias a la Vale, que tengan todos un buen día y nos vemos pronto. Gracias, Vale, de verdad. No, Muchas pues gracias. gracias a ti, Cami, cuando quieras.